Entonces, vamos en la página número 41. Seguimos todavía en la página número 41. Voy a compartirles lo que nos quedamos pendiente del tema de la semana pasada. Bueno, del martes más bien. Me dicen cuando ya alcancen a ver ustedes bien el apunte. ¿Sí lo alcanzan a ver todos? ¿Clara? ¿Claramente? Bien, maestra. Ok. No se ve nada, maestra. ¿No se ve? No. No, no se ve nada. Ya. ¿Ya? Ok. Ya. Ok, entonces vamos a retomar nuestro tema. ¿Dónde nos quedamos? A ver, vamos a empezar entonces. Ahorita me ayuda alguien, por favor, a leer. Voy a leer esto y ahorita ya me ayuda, ¿sí? Ok, dice en el artículo 327 de la Ley General de Salud que señala que está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. Este ordenamiento legal admite la posibilidad de la donación del semen, lo cual debe urgentemente modificarse, según se desprende de los siguientes artículos. El artículo 314 dice que para efectos de este título se entiende por células germinales a las células reproductoras masculinas y femeninas. El artículo 321 dice que la donación en materia de órganos, tejidos y células en la inseminación de conveniencia, también conocida como de la mujer sola, se requiere solamente de dos requisitos: el consentimiento de la mujer y la donación del semen. En este caso nos cuestionamos si el hijo podría investigar su paternidad y una vez descubierta reclamar su reconocimiento. Lo que hablamos la clase pasada es de que esto es un caos, ¿no? Y de que finalmente pues es muy difícil, ¿no? Y por eso es que están argumentando que se necesita modificar estos artículos. ¿Para qué? Para que ya no ya no se pueda a lo mejor dar eso de lo de la donación, ¿no? De espermas o de óvulos. ¿Por qué? Porque sí se violan los derechos del niño. ¿Por qué? Porque no se puede a lo mejor reclamar una filiación, ¿no? Por lo tanto, es un derecho que los niños deben de tener, de conocer a sus padres o a su madre, en dado caso, ¿no? Por eso es que hay mucha contradicción. La sacó. Tiene apagado el micro, maestra. ¿Listo? ¿Ya me escuchan? Ya. Okay. Ya. Muy bien. Bueno, aquí fue donde nos quedamos, ¿no? ¿Sí me escuchan? ¿Bien? Sí. ¿Alcanzan a ver lo que estamos, lo que les estoy compartiendo en la pantalla? Sí, maestra. Ok, bueno, aquí dice, afortunadamente en el Distrito Federal, el nuevo Código Penal prohíbe parcialmente al menos la inseminación heteróloga. En el artículo 151 que señala, se impondrá de 4 a 7 años de prisión a quien implante a una mujer un óvulo fecundado cuando hubiere utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, si el consentimiento de una menor de edad o una incapaz para comprender el significado del hecho para resistirlo. Lo lamentable es que no se prohíba en forma general y terminante este tipo de fecundación y se deje su posibilidad a que exista consentimiento válido de la paciente o del donante. A lo que se refiere es de que pues sí, hay una laguna en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque se violan los derechos tanto a veces hasta de la madre
como de los padres o como del menor. Entonces es un verdadero cotorreo. Pero bueno, vamos a hablar ahorita de lo que viene siendo la fecundación in vitro. La definición sería que la fecundación in vitro consiste en la unión del espermatozoide y del óvulo en un laboratorio, creando un cigoto que tras la división de células adquiere el estatus embrionario, siendo transferido al útero de la que va a ser madre, antes del 14º día, a contar desde la fecundación y descontando el tiempo que pudo estar crioconservado. La terminología fecundación artificial normalmente se usa para una referencia al medio de reproducción que sustituye la sexualidad. La fecundación in vitro comenzó a utilizarse para resolver la falta u obstrucción de las trompas de falopio. El método consiste en fecundar una gran cantidad de óvulos para obtener embriones, de los cuales se desecharán los que no consideren idóneos. Posteriormente, para ampliar el porcentaje del éxito del procedimiento, se implantarán en la mujer un buen número de embriones, a sabiendas de que la mayoría morirán en el procedimiento de gestación. Ok, dice, espérenme que ya me salté. Aquí dice, de la gestación, ok, espérenme. Dice, para diferenciarla de la filiación por naturaleza y por adopción, parece una incongruencia que una vez determinada legalmente se permita a su vez la impugnación por el hijo. En tal caso, este tendría que probar que el padre no era el marido de la madre en el momento en que su nacimiento, si se trata de una filiación asistida matrimonial, o que no era el compañero de su madre en el momento del nacimiento en caso de filiación asistida no matrimonial. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de lo que viene siendo el reconocimiento de la filiación, ¿no? Que a veces a la mejor, aunque el menor pues tiene el derecho a saber quién es su padre, ¿no? Pero hay veces que cuando tú donas un espermatozoide, pues normalmente pues la persona que donó el espermatozoide lo que menos quiere es hacerse responsable a la mejor de ese menor, ¿no? ¿Por qué? Porque él irresponsablemente donó el espermatozoide, pero solamente lo va a donar y punto, ¿no? No va a saber si lo ocuparon o si no lo ocuparon. Entonces, él simplemente no va a estar consciente de que a lo mejor ya es padre y simplemente lo va a ignorar, ¿no? O no le va a interesar, ¿no? Eso es a lo que se refiere, ¿no? Y que a lo mejor en algún momento el menor va a estar tratando de localizar a lo mejor a su padre. ¿Por qué? Porque va a ser un derecho que el menor va a tener, pero que sin embargo a lo mejor va a ser imposible el que esa persona lo reconozca como hijo. Ahora, dice, esta técnica no debe de aceptarse moralmente. Es preciso considerar que los embriones son humanos, que deben ser protegidos por el ordenamiento jurídico y que tienen verdaderos derechos y obligaciones. Y cómo se desprende del procedimiento, un nacimiento implica un sinnúmero de muertes de personas humanas que no fueron viables, o sea, lo que viene haciendo de los embriones que a lo mejor no se dieron, pero que aquí te dice que no fueron viables o jamás serán implantados y serán destinados al congelamiento criogénico. Es inadmisible considerar que respecto de la vida humana el fin justifica los medios. O sea, lo que se refieren es que pues sí es algo, pues sí, o sea, para muchos a lo mejor es algo que no es moral. ¿Por qué? Porque están hablando de congelar seres humanos, ¿no? A lo mejor son pequeñas o diminutas partículas, pero sin embargo son seres humanos, ¿no? Porque al hacer la unión, pues se hace una persona, ¿no? O un ser humano. Entonces aquí lo que hacen es que como dicen, ¿no? Que los congelan, ¿no? Y lo tienen en congelamiento criogénico. Entonces eso es algo que pues prácticamente, a lo mejor científicamente está bien, ¿no? Porque ellos pueden experimentar y hacer muchas cosas que digan, ya no es necesario a lo mejor el vientre de una persona para procrear a un ser humano, ¿no?
pero pues la verdad es algo que pues, que sí que en lo personal a mí también se me hace un poco, pues un poco anormal, ¿no? Pero bueno, son cosas que están existiendo ahora sí que en la actualidad. Dice, la fecundación in vitro admite las siguientes formas de practicarla. 1. Con óvulos de la mujer que va a gestar y con semen de su marido o compañero. 2. Con óvulos de la mujer que va a gestar y por imposibilidad de su marido o compañero con semen de un donante. O sea, de que en caso de que tu marido sea estéril, puedes tener el semen de un donante con tu propio óvulo. Ahora aquí te dice, el tercero, con óvulos de la mujer que va a gestar y por conveniencia de ella con un semen de un donante. O sea, que con un semen de un donante que a ella le parezca atractivo o que le parezca ahora sí que conveniente. 4. Con óvulo donado que se fecunde y se introduzca en el útero de la mujer que gestará y será la madre, como lo que dijeron, que los tienen como que en algún lado y los hacen ¿cómo se dice? Hacen la inseminación y posteriormente lo ponen en un útero, ¿no? Es lo que acabamos de ver ahorita. La maternidad subrogada. La quinta es por maternidad subrogada, madre por alquiler, que se explicará más adelante. La sexta es que se done el embrión fecundado y se introduzca en el útero de quien será la madre. De lo anterior se desprenden que desde este método existan infinidad de posibilidades con implicaciones jurídicas trascendentales que el ordenamiento jurídico debe reconocer. En primer lugar, los solicitantes deben celebrar un contrato de prestación de servicios con el médico o la institución donde se realice el proceso, en el que la obligación del prestatario es de medio y no de resultado. Y quede claro que el médico o institución nunca podrá disponer de los embriones o de las células para un fin distinto que el propuesto. Es urgente que el ordenamiento legal establezca límites a los métodos de fecundación in vitro y establezca obligaciones irrenunciables a cargo de las instituciones médicas. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor te dicen que no está permitido que ellos se queden con las muestras que tú des, ¿no? Para hacer a lo mejor alguna práctica, pero ¿a quién le asegura quién nos asegura que no lo hagan, ¿no? A nuestras espaldas, ¿no? Porque ya ven que cada cosa que pasa, que sucede, y que a lo mejor se queden para hacer a lo mejor prácticas, ¿no? Ahora dice, en segundo lugar, debe resolverse el estatus legal de los embriones congelados. Por ejemplo, ¿qué pasaría si los padres fallecen? ¿Los embriones heredarían? ¿Los embriones estarán en la masa hereditaria? ¿Qué destino debe darse a los embriones? ¿Quién decide sobre el destino de los mismos? ¿Tendrán representantes en ejercicio de la patria potestad? Son preguntas que quedan al aire, ¿no? Porque realmente no están reguladas jurídicamente. Para nosotros no hay lugar a duda de que los embriones son personas humanas y jurídicas con vida a las que se les aplica el artículo 22 del Código Civil del Distrito Federal, puesto que a partir de la concepción, la nasciturus es persona para todos los efectos reconocidos en el Código Civil, comenzando por el reconocimiento de su personal jurídica plena. O sea, desde el momento de la concepción, el embrión ya tiene derechos. ¿Sale? Ahora, asimismo, consideramos que al tratarse de personas y no de simples bienes, el destino natural es buscar su nacimiento. El problema es cómo y quién decide a qué mujer deben implantarse. Consideramos que las decisiones estarán a cargo de quienes ejerzan la patria potestad, misma que debe de entenderse como real y efectiva sobre los nasciturus en cuestión. La respuesta a tales cuestionamientos implicaría una profunda discusión imposible de emprender en esta obra, pero debe considerarse que si se trata de semen u óvulos congelados que no son personas, puesto que no hay concepción, pero de ninguna manera pueden considerarse a la ligera como bienes, ya que tienen la posibilidad de dar vida.
Asimismo, es evidente que los embriones no pueden ser donados porque son sujetos de derecho y no bienes, pero tratándose del semen y de los óvulos no es claro si pueden ser objeto de un acto jurídico, ya que no son susceptibles de apropiación ni de estar en el comercio. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, la Ley General de Salud admite la donación. Aquí hablamos sobre la maternidad subrogada. Este método es posible gracias a la fecundación in vitro y consiste en gestar un ser que procede genéticamente de otra mujer. Se ha utilizado en el caso de mujer fértil, pero que por diversas circunstancias físicas no puede gestar. A lo mejor tiene una malformidad o a lo mejor tiene un problema en su columna o cualquier cosa que la impida cargar en su vientre un bebé. De esta práctica pueden surgir los siguientes problemas. Uno, que la mujer gestante desee quedarse con el hijo, que es lo que a lo mejor puede ser por naturaleza, ¿no? Porque en el hecho de que tú tienes en tu vientre un bebé, pues lo consideras como tuyo, ¿no? A lo mejor y no es tu óvulo y no es tu esperma, pero el simple hecho de tenerlo en tu vientre, pues te vas a considerar como su madre, ¿no? Ahora, dos, que antes del nacimiento se detecte alguna normalidad en el bebé y la madre genética solicite el aborto o se niegue a aceptarlo. O sea, esto estamos hablando de que a lo mejor la persona que tiene en su vientre el bebé, ella no va a decidir, pero la madre, la que está ahora sí que solicitando este nacimiento, ella es la que va a ser la madre genética. Entonces, ella es la que va a decidir si se aborta o no. Pero entonces, ¿qué va a pasar con la madre sustituta, ¿no? Como quien dice. Esto es también a lo que se refiere que hay muchas irregularidades, ¿no? La tercera, que la gestante muera en el parto. O sea, que la madre sustituta o la madre subrogada, la del alquiler del vientre, pueda que fallezca, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar, no? Dice que los padres genéticos se divorcien, o sea que antes de que nazca el bebé, se divorcien los padres que quisieron tener ese bebé, ¿no? El problema relativo a la afiliación se tratará en el último subapartado del presente capítulo. Ok. Dice, ahora bien, en nuestros derechos no existe regulación alguna del contrato que se debe celebrar entre la madre genética y en su caso su marido y la mujer que rentará su matriz. Obviamente en él deben preverse las soluciones que en ningún momento podrán ir en contra de las leyes. A todos los problemas, como los enunciados anteriormente, asimismo, es aconsejable que dichos contratos se celebren o ratifiquen ante una autoridad judicial o administrativa o ante un fedatario público. ¿Para qué? Para que se respalden unos y otros. Porque realmente ¿cómo se dice? Un ordenamiento jurídico como tal, no hay que los respalde. Pero si tú haces un contrato con las cláusulas que para ti son convenientes y para la otra persona igual, pero ahora sí que lo ratifique un fedatario público, eso te va a ayudar mucho para que tenga una validez. Ahora habla sobre la reproducción asexual, perdón. Dice, la clonación humana es el proceso mediante el cual, sin la unión de dos células sexuales, a partir de la implantación del núcleo de una célula con una dotación cromosómica completa en un óvulo al que previamente se le ha extraído un núcleo, se obtiene a un ser humano, genético idéntico de aquel, a quien le han sido extraída la célula, dotada de la totalidad de cromosomas. Se llama reproducción asexual porque no hay unión de células de personas de diferente sexo. O sea que no está la unión de un óvulo y de un espermatozoide. Simplemente agarran y sacan una célula y hacen algún método que no sé explicarles cómo sea, pero que hacen que tenga ahora sí que un clon de esa misma persona, ¿no? Es un método inadmisible, ya que se traduce en jugar a ser Dios y dar vida de una forma diferente a la naturaleza. Es a lo que les refiero, es a lo que se refiere, que es una forma como diferente a la naturaleza. ¿Por qué? Porque no vas a ocupar lo que normalmente se ocupa para dar vida, sino que solamente vas a sacar la célula y, como quien dice, la vas a copiar. La vas a copiar y de ello va a salir una persona idéntica a la que te dio esa célula. Eso es Clonar, ¿no? ¿Mande?
Sería como clonar. Ajá, es a lo que se refiere la clonación. Y que es por eso ahora sí que es algo asexual, porque no se están utilizando los métodos que normalmente se tendrían que utilizar. Ok, dice, en el Código Penal para el Distrito Federal, este método de reproducción asistida se encuentra prohibido en el artículo 154 que señala, se impondrán de 2 a 6 años de prisión, inhabilitación, así como suspensión por igual término para desempeñar cargo, empleo o comisiones públicas, profesión u oficio, a los que con finalidad distinta a la eliminación o disminución de enfermedades graves o taras, manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo. 2. Fecunden óvulos humanos con cualquier fin distinto al de la procreación humana. Y 3. Creen seres humanos por clonación o realicen procedimientos de ingeniería genética con fines ilícitos. ¿Por qué? ¿Por qué te lo está diciendo así? Porque a lo mejor pueden decir, no, pues vamos a clonar a tal persona, ¿no? Decir, a mí me van a clonar porque a lo mejor yo tengo un problema de salud muy grave. Me van a clonar y de esa persona van a sacar todo lo que a mí me hace falta para que yo pueda vivir y yo pueda subsistir. Pero ¿qué va a pasar con la otra persona? Que es mi clon. Pues prácticamente la van a sacrificar, ¿no? ¿Para qué? Para poderme dar vida a mí. Eso es a lo que se refiere, que por eso es algo, o sea, se podría usar como un método ilícito, con fines ilícitos. Uh-huh. Ahora dice, ¿sí más o menos quedó entendible eso? Sí. Sí, maestra. Maestra. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que viene siendo la regulación de la producción asistida en el Código Civil para el Distrito Federal. La reproducción asistida está regulada en muy pocos artículos de nuestro ordenamiento civil, de los cuales la totalidad son fruto de las reformas del año 2000. En materia de filiación, se habla de la reproducción asistida en los artículos 326 y 329, que son del tenor literal siguiente. Artículo 326 dice, el cónyuge varón no puede impugnar la paternidad de los hijos alegando adulterio de la madre, aunque ésta declare que no son hijos de su cónyuge, a no ser que el nacimiento se le haya ocultado o que demuestre que no tuvo relaciones sexuales dentro de los primeros 120 días de los 300 anteriores al nacimiento. Tampoco podrá impugnar la paternidad de los hijos que durante el matrimonio reciba su cónyuge mediante técnicas de fecundación asistida si hubo conocimiento expreso en tales métodos. El artículo 329 dice, las cuestiones relativas a la paternidad del hijo nacido después de los 300 días de la disolución del matrimonio podrá promoverse de conformidad con lo previsto en este código en cualquier tiempo por la persona a quien perjudique la filiación, pero esta acción no prosperará si el cónyuge consistió expresamente en el uso de los métodos de fecundación asistida a su cónyuge. O sea que lo que se refiere es de que si él expresó su consentimiento escrito, pues ya no va a poder hacer ahora sí que retractarse de hacerse cargo de la paternidad. ¿Vale? Ahora, dice, en el segundo párrafo del artículo 326 se establece que el padre no puede impugnar la paternidad de un hijo si consistió la utilización del método o técnicas de reproducción asistida. Dicho artículo no especifica qué tipo de técnicas pueden utilizarse, lo que implica que pueden practicarse todas las que no se prohíban por la ley. La parte final del artículo 329 establece que no se puede impugnar la paternidad del hijo nacido después de los 300 días siguientes a la disolución del vínculo matrimonial, si el excónyuge varón consistió en la utilización del método de fecundación asistida. Un caso aplicable sería cuando el marido fallece dejando semen congelado y la mujer lo utiliza para fecundar un óvulo suyo. Para determinar la cuestión relativa a la disposición del semen, tendríamos que dejar primero asentado que la licitud o ilicitud de dicha disposición no debe afectar la filiación del hijo, que aunque ya está muerto, pero acuérdense que hay un cierto tiempo que se puede todavía ocupar sus apellidos de tu marido aunque ya esté fallecido, ¿se acuerdan, no? Me parece que son 6 meses posteriores a su fallecimiento.
Ahora bien, dice, consideramos que si el marido que congeló su semen vive, él será el único que podrá utilizar su utilización durante o después de disuelto el matrimonio. Si falleció, nos encontramos ante el problema de establecer si se puede o no disponer del semen por testamento, considerándolo un bien. En caso positivo, sus herederos darán el destino que el testador indicó. Si tomamos en cuenta que el semen es un bien y el marido no dispuso del mismo en testamento, no sabremos qué destino deberán darle los herederos legítimos al semen. O sea que fíjense que todavía sería un rollo, ¿no? Bueno, dice, estos son en realidad planteamientos que deben ser resueltos por el ordenamiento legal, con una técnica jurídica que pueda agotar los supuestos que generen o que puedan plantear la realidad histórica. El artículo 360 del Código Civil Federal, que era el texto anterior a la reforma del 2000 del Código Local Federal, establece que la maternidad se prueba con el solo hecho del nacimiento. Actualmente en el Distrito Federal el nacimiento no es prueba de la filiación, según se desprende del actual texto del artículo 360. El artículo 360 dice que la filiación se establece por el reconocimiento del padre, madre o ambos, o por una sentencia ejecutoria que así lo declare. Al no quedar aprobada la maternidad por el hecho del nacimiento, se admite la posibilidad de que se utilice una técnica de fecundación in vitro en una mujer por alquiler, que viene siendo la maternidad subrogada. Incluso si la maternidad se establece por reconocimiento, se admite infinidad de supuestos. Por ejemplo, que el óvulo sea de una mujer, que el embrión se geste en otra y que reconozcan al niño y que cuando reconozcan al niño sea otra. O sea que va a ser un verdadero despapalle. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero bueno, dice, en el capítulo de matrimonio se aborda la reproducción asistida en el artículo 162. Ajá, en el artículo 162 te dice, los cónyuges tienen derecho a decidir de manera libre, informada y responsable el número y espaciamiento de sus hijos. También viene en el artículo constitucional, ¿sí recuerdan? ¿Sí te acuerdas, Noemí, de ese artículo que leímos hace un rato? Que dice que todas las personas tienen derecho a decidir el espaciamiento de sus hijos, así como emplear en los términos que se señala la ley cualquier método de reproducción asistida para lograr su propia descendencia. Este derecho será ejercido de común acuerdo por los cónyuges. De dicho artículo se deriva que los cónyuges pueden utilizar cualquier método de reproducción asistida, desde luego siempre y cuando no esté prohibido por la ley. Pero, ¿qué pasará si se utiliza un método prohibido? ¿Quién sea concebido o nazca por ese medio deberá ser protegido por el ordenamiento legal, así no esté contemplado o que esté prohibido, pero sin embargo el menor va a tener ahora sí que la protección del ordenamiento legal. De tal forma, procederán sanciones penales y administrativas a los infractores. ¿Quieres comentar algo, Noemí? Hasta el día de hoy es uno por semana. Noemí, ¿quieres comentar algo? Ok. Ahora dice asimismo, el empleo de métodos de fecundación asistida por uno de los cónyuges sin consentimiento del otro es una causal de divorcio, según se desprende del artículo 267, fracción 20 del Código Civil para el Distrito Federal. Finalmente, con la reforma del Código Civil del 2 de febrero del 2007, artículo 293 del Código Civil, que reconoce la posibilidad de la donación de células germinales, de células germinales, e incluso se establece que el donante no será considerado pariente consanguíneo o padre del hijo, producto de la reproducción asistida, si la donación no se hizo con el propósito de atribuirse el carácter de progenitor. Es a lo que les decía, que a lo mejor él lo donó, el esperma, pero no quiere hacerse cargo de una paternidad. Dice, en el segundo párrafo del citado artículo 293 de nuestro ordenamiento civil establece que la donación de células germinales que se haga sin el propósito de atribuirse el carácter de progenitor no genera parentesco entre los donantes y el hijo
producto de la reproducción asistida. O sea que no va a generar parentesco, aunque sí lo tenga, ¿no? Porque finalmente es su hijo, aunque no lo esté reconociendo como tal. Dice, lo que nos parece una solución práctica, pero no moral ni jurídica. Exactamente. Consideramos que el ordenamiento legal debió proteger al menor, quien tiene el derecho a que su padre lo reconozca como tal, le proporcione alimentos y le dé las herramientas para enfrentarse a los retos de la vida. Y que si en dado caso pues no va a ser así, pues es mejor que eso mejor lo desechen, ¿no? Bueno, eso sería un punto de vista personal. ¿Para qué? Para no entrar en una controversia de esa magnitud, ¿no? Moralmente toda persona tiene derecho a saber de dónde proviene y también tiene el deber de responder de sus actos y en este caso de su paternidad. Entonces, por lo tanto, yo digo que deben de prohibir la donación de espermas o de óvulos, ¿no? ¿Para qué? Para que no pase esta cuestión, ¿no? Hasta aquí quedaríamos el día de hoy. Terminamos ya de ver lo que viene siendo la donación de óvulos y la maternidad subrogada, chicos. Hasta aquí sería. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto con lo que acabamos de ver? No, maestra, todo bien. ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Todo bien, Leonardo? Sí. ¿Todos? Está todo bien, maestra. Ok, sí, ok, chicos. Entonces, hasta aquí sería nuestra clase del día de hoy y terminamos nuestro tema de donación de óvulos y maternidad subrogada. ¿Vale?